Ya con lo que hemos revisado de reservas de corto y largo plazo, entonces ya podemos hacer el examen de reservas. Se los voy a enviar por correo. A ver, ¿qué prefieren? Que se los envíe. Es que este próximo fin de semana es fin de semana largo, ¿verdad? Porque el lunes 17 no hay clase. ¿Qué prefieren? ¿Que se los envíe el viernes y me lo manden por correo el lunes en la mañana? ¿O me lo manden el sábado en la mañana? O sea, sería que nos lo mande usted el viernes y entregarlo 2 días después. ¿O un día después, el sábado? El lunes. ¿Mandé? Lunes, por favor. El lunes. Sí, mejor el lunes, por favor. Ay, es que así es mucho tiempo. Solo que sea el domingo en la noche, ¿no? Hasta las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Es un examen de confusión múltiple y donde hay que revisar cosas en la ley y en la circular que tienen que ver con la reserva, el BEL y el margen de riesgo. Entonces, pues hay que revisar con cuidado. Por eso es que no lo podríamos hacer de manera presencial o rápida, porque creo que no nos daría tiempo en una hora. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, esto sería el lunes. Luego tenemos pendiente el trabajo final, ¿no? Y no hemos visto avances. La última vez o la única vez que ustedes presentaron, hubo algunos comentarios y había equipos que tenían que reunirse para ponerse de acuerdo con la regionalización. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces quiero pedir que el martes 18 y el miércoles 19 hagan una presentación, la segunda presentación antes de la presentación final de su proyecto. Ya tienen más información, ya tienen más idea, ¿no? Y nos pondremos de acuerdo de cuándo haremos la presentación final aquí en la facultad para pedir el aula. Los tiempos, eso podría ser, en una hora no alcanzan a pasar todos. Entonces, a ver qué les parece. Tendría que ser una reunión larga, ¿no? ¿Cómo están sus tiempos para, por ejemplo, pedir el día 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre, pero pedir un salón por 2 horas o por 3 horas? Si es en la mañana, yo no tengo problema, pero los demás no Sí, sé. sería en la mañana, a las 7 de la mañana, de 7 a 9, de 7 a 10. No hay problema, igual no tienes problema. Ok, entonces voy a pedir un aula para, para varias horas, ¿no? De por lo menos 3 horas, ¿no? Hago la petición hoy y ya les comento mañana qué me propone la facultad, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente semana, el martes y el miércoles, harán presentaciones muy rápidas para ver los avances de sus proyectos.
El viernes yo les mando el examen de reservas y me lo envían el domingo en la noche. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, pues vamos a empezar el otro tema que todavía nos faltan dos, que tiene que ver con riesgo de mercado y riesgo financiero. Preparé un documento que tiene algunas ideas de de los impactos o de lo que nosotros conocemos como rentabilidad o de esos márgenes que tenemos que poner en los productos y que tiene que ver con la parte financiera de la compañía. Después les voy vamos a ver otra presentación que vamos a ver desde el lado contable lo que son esos activos financieros. Y después vamos a ver desde el lado actuarial lo que son esos activos financieros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya todos la ven? sí, Estas, como les dije, son algunas ideas sueltas de como un preámbulo de por qué es importante que nosotros entremos a un tema de riesgo de mercado o tengamos que ver algo que tenga que ver con medidas financieras, ¿no? Bueno, los indicadores de rentabilidad que generalmente calculan las compañías de seguros son muy importantes porque nos van a ayudar a ver el desempeño que tiene la organización. Estos son los estados financieros que más se utilizan, el balance general, que ya no es un balance general, es un balance económico, y el estado de resultados. El balance económico es balance económico simplemente porque estamos valuando activos y pasivos a tasa de mercado, a tasa libre de riesgo. Estos dos estados financieros, como ustedes ya saben, pues miden o reflejan la operación de la compañía en un periodo determinado, ¿no? El balance es un estado financiero acumulativo y el estado de resultados es un eh, estado financiero estático. Mide los incrementos que hubiera de un año respecto a otro en todos los conceptos que tienen que ver con el estado financiero de la compañía. Aquí puse unas ideas de lo que ustedes alguna vez ya vieron en contabilidad. El balance muestra la naturaleza de los recursos, es decir, qué cosas son derechos de la aseguradora y qué cosas son sus obligaciones y el capital, ¿no? Los activos, pues ya sabemos que son los recursos de los que dispone la aseguradora para poder realizar su actividad y para cumplir con sus obligaciones. ¿Qué obligaciones? Pues los que tienen que ver con el calce, la cobertura de reservas, que ya sabemos que el activo es el que va a cubrir la reserva, y el pasivo, pues son todas las obligaciones contractuales, con medidas de tipo actuarial, ¿no? O modelos actuariales. ¿Y el capital qué es? Es el dinero que pone en riesgo el accionista. El estado de resultados en contra, pues, en contraste, pues, de lo que es el balance general, va a medir un periodo, solamente un periodo, y esto es en general lo que trae un estado de resultados. Trae primas directas, si hubiera reaseguro, pues se restan las primas de reaseguro que se ceden a reaseguro y nos quedan las primas retenidas. A esas primas, es decir, a ver, este estado financiero, que es el estado de resultados, va a medir de alguna manera si estas primas alcanzan para pagar lo que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que disminuir de las primas? Pues todo lo que tenga que ver con los costos de adquisición,
con el pago de reclamos, ¿no? Y el incremento a la reserva de riesgos incluso que es una obligación, ¿sí? Ustedes ya han visto ese estado financiero. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí, Bueno, generalmente siempre las compañías de seguros tienen que fijar una meta en términos de rentabilidad. Entonces, aquí puse una reflexión. ¿Cómo se debe reflejar el grado de riesgo en el producto respecto a esta meta de rentabilidad? ¿Qué tasa debo utilizar para descontar los valores futuros? ¿O cuál es la tasa de retorno objetivo? ¿Debería medir el impacto que tiene en el requerimiento de capital la rentabilidad? En el diseño de productos me puede exigir márgenes más altos que los que pide la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad, jóvenes? Bueno, si yo viera el estado financiero, esta utilidad antes de impuestos o esta utilidad de la operación o pérdida de la operación, esto, ¿qué tanto ganamos respecto a lo que gastamos? Exacto. Esta utilidad o esta pérdida es la rentabilidad que estamos dejando a la compañía, pero es una medida estática. La rentabilidad no es lo mismo que la solvencia de la compañía. La solvencia es hasta extinción de la cartera, o sea, no me va a bastar con ver el periodo como lo ve el estado financiero del estado de resultados, sino tengo que ver a extinción la cartera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Cuando diseñamos el producto, nosotros nos dimos cuenta que tenemos que dejar dinero. O sea, no, el hacer un producto no es una idea bonita del actuario. No es una satisfacción mental para el actuario. Va a responder a necesidades de crecimiento de la compañía y por lo tanto va a requerir capital. Y por lo tanto, ese capital que está poniendo en juego el dueño te va a exigir una rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, una fórmula podría estar pensada para tener márgenes de rentabilidad como función del grado de riesgo. Y entonces, ¿qué es el grado de riesgo? ¿Dónde veo los riesgos? Ah, pues en estas cosas, ¿no? El grado de caídas, la mortalidad, los gastos, el riesgo de inversión. El margen de rentabilidad para un producto puede ser un conjunto de grados de riesgo estimados. Este enfoque requiere tener un buen juicio actuarial, porque también permitiría pues mucha flexibilidad. Y generalmente cuando hacemos un análisis de la rentabilidad o ponemos un objetivo de rentabilidad, pues eso es sujeto a hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Es el what if, ¿no? ¿Qué ocurre si incremento las primas? ¿Qué ocurre si hago variar la tasa de mortalidad y la hago desplazarse un poco a la izquierda? ¿Qué ocurre si en las tasas de caídas las incremento con un margen de seguridad? Entonces, tengo que hacer escenarios que me lleven a tener una idea más clara del nivel de riesgo que está corriendo la compañía de seguros, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ¿es posible realizar ajustes en el diseño de productos cuando estoy haciendo esas preguntas? Si, por ejemplo, produce grandes pérdidas por las caídas. ¿Qué son las caídas? La salida de las pólizas del vigor. ¿Cómo se sale una póliza del vigor? Se puede salir por varias razones, ¿no? Una, porque el asegurado decide ya no seguir. Y otra,
por lo que habíamos comentado la semana pasada, por el valor de rescate, ¿no? Por el uso del valor de rescate. Y eso puede afectar los primeros años de vida de la póliza. Entonces, los valores en efectivo en esos primeros años de vida podría reducir o podríamos reducirlos para compensar las grandes pérdidas de la compañía. Otra pregunta es, oye, ¿qué tasas voy a usar? ¿Con qué tasas voy a descontar los flujos futuros, no? ¿Cuál es el retorno de inversión esperada en un seguro de largo plazo? Entonces yo tengo que traer a valor presente los flujos que proyecto. ¿Están de acuerdo? Y debo decidir qué tasas usar. Aquí les pongo un poco las ideas de que el costo de capital es un tema que no puedes obviar. Lo que generes de utilidad para la compañía de seguros debe ser de tal tamaño que le dé ganancias, desde luego, a la compañía de seguros, pero sobre todo pague el costo de capital, es decir, lo que el accionista espera recibir por la administración de riesgos que has hecho en la compañía de seguros. Un producto podría requerir mayor o menor uso de capital o de alguna de las fuentes de capital, especialmente, por ejemplo, el reaseguro. Ok. Todas estas preguntas son las cosas que hacemos cuando estamos queriendo diseñar un producto. No solamente fíjense que estoy preguntándome sobre las hipótesis técnicas o las actuariales. También debo preguntarme qué tasas son las que voy a utilizar. Fíjense bien, hay muchas tasas, ¿no? Aquí en el seguro de largo plazo, yo debo hacer varios supuestos. Un supuesto es con qué tasas voy a descontar los flujos futuros, los flujos de entrada y los flujos de salida, ¿no? Las entradas son las primas, las salidas son los pagos contractuales, la reserva, todos esos flujos los voy a traer a valor presente. Bueno, a lo mejor ese valor presente se queda resuelto más o menos fácil con la tasa libre de riesgo que tenga la compañía de seguros, porque con esa puedo evaluar a valor presente todo, ¿no? Pero fíjense que hay un supuesto muy importante en los seguros de largo plazo. Las primas que recibe la aseguradora tienen que ser provechosas, ¿no? O sea, tienen que estar bien aprovechadas. ¿Y cómo son bien aprovechadas? Pues si se invierten en instrumentos que nos garanticen una rentabilidad superior o cada vez más alta para que la compañía lo que va a obtener de esas inversiones sea un producto financiero que va a ayudar no solo a capitalizar a la compañía de seguros, sino va a ayudar a pagar las obligaciones. Entonces hay una tasa que se tendrá que proyectar en el largo plazo como la tasa futura de inversión en la que esperas que se puedan invertir esas futuras primas. ¿Sí me siguieron la idea? Pero ¿cuál es el problema? Son muchos problemas ahí, ¿no? Yo hoy tengo una tasa de interés y en el pasado pues tengo un histórico de tasas de interés. Pero ¿qué veo en un histórico de tasas de interés, jóvenes? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Son estables? ¿Son fáciles de proyectar esas tasas de interés? ¿Jóvenes? No, No, no oí, perdónenme. No escuché, perdón. ¿Mande? no, no son No, no son nada fáciles de proyectar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un movimiento, o tienen movimientos que
no podemos nosotros predecir. ¿Por qué? Porque porque responden a muchas veces temas que tienen que ver con la política económica de los países, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Ay, espera un segundo, déjeme ver aquí algo. Bueno, no lo alcanzo a ver, ok. Ok, entonces ahí es todo un reto, ¿no? Cualquier expectativa que hagamos sobre esas tasas, pues va a estar sujeta a mucha volatilidad, ¿no? A muchas variaciones que no podemos nosotros anticipar o predecir con un grado de confianza alto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas de rentabilidad? En el seguro de largo plazo existe esta medida que es el embedded value o el retorno de la inversión, la ROI. ¿Qué es el valor o el embedded value? Es usado generalmente para determinar el precio de un nuevo negocio y la administración de los resultados de la compañía. Fíjense bien, el embedded value es el valor presente de las ganancias sobre los N años póliza descontados a una tasa de rentabilidad. Lo que tengo son flujos futuros de obligaciones de ingresos de impuestos de una cartera en extinción o del nuevo negocio extinción. Entonces el embedded value va a estar en función de la ganancia o pérdida y por un tiempo N. La meta del producto es maximizar este valor agregado generado por los nuevos productos y esto se logra ajustando precios que maximicen este valor agregado por póliza vendida. ¿Más o menos? Sí, Ok. Ay, espérame un segundo. Ok, ok. Ahora, ¿qué es el ROI? El retorno a la inversión. Es una tasa de descuento que resuelve el valor presente de las ganancias igualándolas a cero, o lo que conocemos como la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno. Por ejemplo, la compañía puede tener las siguientes metas de rentabilidad, del 10% en las primas emitidas, sujeto a una tasa de retorno del 15%, o tener un 15% sujeto a una tasa de rentabilidad mínima que sea igual al 5% de las primas. ¿Sí? Aquí que tengo las ganancias en un tiempo T traídas a valor presente por una tasa de interés, ¿no? Pero esta sumatoria pues tiene que ser igual a cero. De lo que se trata es encontrar las raíces de ese polinomio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una inversión inicial de 1,000 pesos y con una tasa de 5%, en el año 1, pues la inversión es menos 1,000 pesos, traído a valor presente es menos 952, y después tengo estos ingresos y llego al final con 150, pero el valor presente es cero. ¿De acuerdo? ¿Cuál resulta ser mejor para el inversionista? Pues el 6%, ¿no? ¿Qué pasaría si el 6% está por debajo de la tasa de rentabilidad del inversionista?
pues tengo que seguir buscando alternativas de inversión. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ok. Y ya, estas son algunas ideas. ¿Les interesa que les comparta ese documento? sí, por favor. Sí, por favor. Ok, en la Sí, por tarde favor. se los voy a mandar. Ok, ahora vamos a ver desde el lado de la contabilidad qué es lo que vemos. ¿Por qué es importante la contabilidad del seguro? Porque acuérdense que la contabilidad, aunque no nos guste, la odiemos, es la base más confiable de una compañía de seguros, porque es la que refleja las operaciones de la compañía de todos los días. Si llega una auditoría, los auditores financieros, actuariales de la comisión, los que sean, van a mirar la contabilidad de la compañía. Ahí no puedes falsear datos, ahí no puedes poner cosas que inventaste, tienen que tener un soporte para quedar como registro en la operación de la compañía. Por eso es importante darle una revisada a la contabilidad de seguros. Bueno, en general, las inversiones se clasifican en dos tipos. ¿Quiénes son estos activos financieros? Hay instrumentos de deuda, ¿no? O instrumentos de capital y derivados, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, los instrumentos de deuda? La deuda gubernamental, ¿no? Que son instrumentos con un riesgo muy bajo, porque el gobierno es el que es el soporte, ¿no? El que dará el pago a esos rendimientos comprometidos, ¿no? Las inversiones, según esto es un tema financiero, pero contable, ¿ok? Según este boletín C2, las inversiones se clasifican en intención de adquisición y tendencia, como la capacidad financiera para mantener esta intención de adquisición y tenencia. Y aquí estarían los instrumentos con fines de negociación, instrumentos que conservas al vencimiento, instrumentos que están disponibles a la venta. Si vemos la NIF, el modelo de negocio de inversiones, ¿cuál es? Es obtener flujos de efectivo, para lo cual va a requerir instrumentos financieros para cobrar el capital o el principal y el interés, o instrumentos financieros para cobrar o vender, o instrumentos financieros negociables. Eh, según este boletín C2, los instrumentos para tener la intención de adquisición y tenencia serán instrumentos con fines de negociación, conservados al vencimiento o disponibles para su venta. Según el criterio contable de la Comisión en el boletín 2, que ya está derogado, el modelo de negocio será títulos con fines de negociación, títulos para conservar a vencimiento y títulos disponibles para su venta. Esto no se alcanza a ver casi nada, ¿verdad? ¿O sí se alcanza a ver? Bueno, aquí es cómo están clasificadas estas inversiones financieras, ¿ok? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo es un modelo de negocio? ¿Quién me ayuda a leer este primer cuadrito? Yo. A ver, Una adelante. aseguradora. Sí. Una aseguradora mantiene activos financieros para hacer frente a los pasivos del contrato de seguro. Asimismo, la aseguradora realiza una actividad importante de compra y venta de instrumentos financieros, forma para reequilibrar su portafolio, satisfaciendo las necesidades de efectivo a medida que surgen. Leíste el de en medio, ¿verdad? Ok. Ay, sí, El es que primer agrandé la cuadrito, pantalla y no vi. gracias. ¿Eh? Es que agrandé la pantalla y se puso la de en medio. Sí, disculpe. Ok. ¿Quién quiere leer el primer cuadrito? Yo.
Modelo de negocio, ejemplos. Una entidad mantiene inversiones para cobrar sus flujos de efectivo contractuales. Las necesidades de financiamiento de la entidad son predecibles y el vencimiento de sus activos financieros se ajusta a sus necesidades de financiamiento estimadas. La entidad realiza actividades de gestión del riesgo de crédito con el objetivo de minimizar las pérdidas crediticias. Ajá, ok. ¿Quién lee el último cuadrito? Yo. La institución de seguros gestiona sus riesgos con base a su política de inversión para generar flujos de efectivo cuyo objetivo es cubrir las reservas técnicas, fondos propios admisibles y otros pasivos. Ok, sí están viendo distintas perspectivas de las aseguradoras. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Cuáles son las principales disposiciones legales? La ley. En este artículo, en el 118, dice qué operaciones podemos realizar. Y son pues el tema de las reservas, invertir las reservas para con motivo de sus operaciones. ¿Pero qué invierte de las reservas? Hemos dicho que la reserva es un valor estimado. ¿Cómo invierto un valor estimado? ¿Cómo invierto un valor estimado? ¿Qué es lo que le da cobertura a las reservas? ¿Qué es lo que cubre las reservas, jóvenes? Los activos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Ok. En este artículo 122, tanto activos como pasivos, ¿no? Alan, ¿cómo tanto activos como pasivos? No te entiendo. ¿La reserva qué es? ¿Es un activo o un pasivo? ¿La reserva qué es, jóvenes? ¿Es un activo o un pasivo? Un activo. ¿La reserva es un activo? ¿La reserva qué mide? ¿Qué calcula la reserva? ¿Para qué sirve la reserva? ¿El capital restante? No. bueno, calcula las obligaciones futuras de la empresa. Y sirve para pagar esas obligaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿es un activo o un pasivo? Un pasivo. Es un pasivo. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que está haciendo Salinas Pliego? ¿Con su deuda con el SAT? Sí, sí saben qué está haciendo, ¿no? No, la verdad no. Bueno, debe miles y miles de millones de pesos a- al SAT y quiere interponer una demanda a cortes internacionales porque no tuvo una respuesta expedita por parte de la Suprema Corte de Justicia. O sea, el tipo no quiere pagar, pues. Ese es un riesgo muy grande porque esa deuda, como los
como la reserva, si este señor no previno que tenía esa deuda, ¿qué protege esa deuda? La debe proteger sus activos. Si sus activos son la televisora, los edificios, pues tendría que vender todo eso para poder pagar su deuda. ¿Nosotros qué tenemos en los activos? En los activos tenemos las primas invertidas, ¿no? Son inversiones que tiene la compañía. Ese dinero que queremos que se haga más y más y más y más dinero, es el que sirve para pagar las obligaciones, es el que protege a las reservas, cubre las reservas, da la cobertura de reservas, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este artículo 122 se define quién es la base de inversión y los fondos propios admisibles, fíjense que dice que son, ojo aquí porque puede ser pregunta de examen, cubren el requerimiento de capital de solvencia. Entonces, estos fondos propios admisibles, ¿dónde están? ¿Del lado del activo o del lado del pasivo? ¿Del lado del pasivo? ¿Mande? ¿Del lado del pasivo? No. Al igual que hay activos que cubren la reserva, estos fondos propios es la lana que debe tener la compañía para pagar o para cubrir el requerimiento de capital de solvencia. Son activos. Estos fondos propios son un conjunto de activos que van a estar destinados para cubrir el requerimiento de capital de solvencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Aquí hay una serie o un conjunto de disposiciones legales. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense que debe haber una política de inversión, ¿no? O sea, no es lo que el actuario en inversiones o lo que el financiero en inversiones decida hacer. Debe haber una política de inversión de la compañía de seguros, pero además esa política debe estar apegado a la normatividad. Lo que hemos dicho, oye, no podemos nosotros invertir en lo que se nos pegue la gana, porque lo que tenemos invertido es un bien público, es el dinero de las personas, son las primas de que las personas están pagando. Ajá. Y esta política de inversión tiene que estar aprobada por el Consejo de Administración. Tiene que haber un comité de inversiones. La comisión podría prohibir la adquisición de activos que representen un riesgo excesivo en su cartera. ¿Cuáles, por ejemplo? Oye, pues yo quiero invertir en la bolsa. Todo ese tiempo quiero invertir en la bolsa porque está dando grandes ganancias. Pues no, porque así como te da grandes ganancias, te puede dar grandes pérdidas de manera momentánea, ¿no? También la comisión te define cómo vas a reportar lo que estás haciendo con tus activos y con tus inversiones. Aquí está en este artículo. Cuando las inversiones y los activos no sean suficientes para cubrir la base neta de inversión o los fondos propios admisibles para respetar el requerimiento de capital, la comisión va a imponer sanciones. Es decir, si no me alcanza lo que tengo para cubrir el capital, el requerimiento de capital, me va a sancionar, pero también me va a exigir que tenga con qué cubrirlo. ¿Y con qué lo voy a cubrir? Pues con más capital. Le voy a requerir capital al dueño del capital para que yo pueda cubrir ese requerimiento. ¿De acuerdo? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. ¿Qué otras disposiciones tenemos? Fíjense, hay un capítulo, hay muchos capítulos. El capítulo 5 ya dijimos que es en la CUS, la Circular Única de Seguros y Fianzas. En la CUS, capítulo 4, está el diseño de productos. Capítulo 5,
está completamente descrito todo el tema de reservas técnicas de corto y largo plazo. En el capítulo 6 se habla del requerimiento de capital. En el capítulo 7, ¿quiénes son los fondos propios admisibles? Es decir, ¿qué activos son los que voy a considerar para que cubran el requerimiento de capital de solvencia? Y habla de la prueba de solvencia dinámica. En el capítulo 8 habla de las inversiones y de otros activos. Aquí es donde me está definiendo dónde debo o puedo invertir. El capítulo 22 habla de toda la contabilidad de seguros y los estados financieros. Habla de todos los reportes regulatorios, que ya vimos en el inicio que son un montón, ¿no? Estas son algunas normas de información financiera sobre instrumentos financieros. El IFRS 9, la IAS, que es una es extranjera, pues IFR 7. Esto tiene que ver más con temas contables. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí. Ok. Y bueno, esto es todo lo que trae esa NIF en distintos capítulos, normas de información financiera. ¿Qué diferencias hay entre el IFRS y la NIF? Aguas aquí, porque la IFRS es una nueva forma de medir esos indicadores de rentabilidad respecto a las normas de información financiera que estamos acostumbrados a medir. De hecho, hay ya mucha información sobre la IFRS y cómo representar esa contabilidad e interpretarla con base en esto, la IFRS. ¿Qué dice aquí? Dice, oye, la IFRS define un periodo contable siguiente a aquel en que ocurrió el cambio en el modelo de negocio. Y la NIF dice, lo tienes que reflejar en el momento que ocurra. ¿Sí? Cuando haces una compra o venta de un instrumento financiero, la contabilidad del IFRS dice, reconoce esta transacción de adquisición o de venta en la fecha en que se liquida. Y la NIF dice, reconoce esa transacción en la fecha en que se está haciendo la concertación, es decir, en la que se está haciendo el compromiso de comprar o de vender un instrumento financiero. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí, Ya. Bueno, estas son las cuentas, la contabilidad. Ya si quieren lo vemos mucho más rápido. Y mañana vamos a ver algunos aspectos actuariales del riesgo de mercado, de riesgo financiero. Y voy a dejar un ejercicio ahí de tarea examen para el riesgo financiero. ¿De acuerdo, Sí. jóvenes? Pero no la voy a dejar mañana, pues, o sea, no empecemos a angustiarnos tan anticipadamente, ¿no? O sea, voy a hacer un examen. A ver, va a haber varias cosas que vamos a hacer. Vamos a retomar lo que platicamos hace un momento, ¿no? ¿Qué fue lo que comentamos? Comentamos que la siguiente semana, el viernes, perdón, de esta semana, yo les voy a mandar un examen de reservas que es de confusión múltiple. Y pues van a tener tiempo para resolverlo, para que lean con cuidado la ley y la circular, etcétera, y elijan la respuesta adecuada. Esto va a ocurrir esta semana, el viernes, y me entregarán el examen por correo electrónico el lunes. ¿Sí? Ahora, perdón, el domingo en la noche. De este tema de inversiones y de riesgo financiero, vamos a hacer
también una tarea examen corta, esa va a ser muy corta, pero también va a ser una tarea examen individual, ¿de acuerdo? Y quedamos que el martes 18 y miércoles 19 van a hacer nuevamente una presentación, la segunda presentación antes de la presentación final del avance de sus proyectos, de sus notas metodológicas. Y acordamos que el 5 de diciembre, perdón, de 7 a 10 de la mañana vamos a apartar, yo voy a pedir una sala para que puedan exponer el trabajo ya final. ¿De acuerdo? Sí, Todo esto lo voy a poner por correo para que no se nos pase a nadie. ¿De acuerdo? Sí, profesora. sí, profesora. Bueno, nos conectamos mañana entonces. Y a Hasta cubrirse bien luego. porque es mucho, mucho frío. Hasta Sales. luego, gracias. Hasta mañana. Hasta Bye. luego, gracias. Gracias, Bye. profesor.